tardes, cibernautas. Buenas tardes, Ricardo. Este es otro capítulo del Camino a la Mesa, que recordarán que es un programa de entrevistas, pero que intentamos que participe también el tarot o un naipe, entendiendo este acto como un acto que nos conecta, como decía Jung, entre el consciente y el inconsciente. De alguna manera le pedimos que el tarot también entreviste. Hoy día hicimos una excepción en nuestro programa, porque generalmente nos movemos en el círculo de la provincia de Marga Marga, pues específicamente, pero amerita totalmente el que hoy día hagamos una excepción y nos vengamos a Valparaíso. Ricardo Acuña. Exactamente, Ricardo Acuña Díaz. Ricardo Acuña Díaz. Te doy la bienvenida. Muchas gracias. Generalmente se trabaja con el tarot de Marsella, que es el tarot que a mí más me gusta, como el más tradicional. Pero fíjate que traje este naipe, que lo compré hace como un año, y lo traje porque creo que es muy porteño, y así lo tomo como un naipe porteño. Te voy a explicar por qué. Primero lo compré en 400 pesos. Ya. En la librería Milán, sí, que actualmente está en Uruguay. Pero antes, esa librería desde como 70 años, del señor Poletti. Ahora la tiene, ¿no es cierto?, a cargo su hijo. El señor Poletti, un señor que escribía en el Mercurio del Paraíso, todo un personaje. Esta librería originalmente está en la calle Independencia, en Valparaíso. Sí. Si tú quieres comprar un soldadito de plomo, actualmente vas a esa librería. Entonces es una librería pero muy porteña, es una librería de mi infancia en Valparaíso, cuando venía aquí a acompañar, cuando veníamos a buscar a mi papá al trabajo. Y de 400 pesos, cuando lo compré, después que lo compré, dije, es como de cartón, qué sé yo. Y es chino, por supuesto, naipe pareol chino. Yo creo que tiene varias características que son porteñas. Enseguida vamos a conversar al respecto de lo que es ser porteño, de lo que es Valparaíso y todo eso, y a lo mejor tú me vas a decir, no, en realidad este naipe no. O a lo mejor me vas a decir, sí, esa mixtura de cosas. Puede ser. De hecho, los palos son casi... Siempre se me han imaginado seres vivos acuáticos. Mira qué extraño ese palo. Mira, se supone que es un palo. Sí. Pero parece casi como un pulpo o algo así. Mira, pues se tienen hasta ojos. Me parece absolutamente marítimos. Acá hay un error de dibujo muy divertido. Está como mal hecho eso. Claro. Entonces, de verdad que siento como que tiene la belleza porteña. ¿Sí? No sé. Entonces, lo que vamos a hacer para esta entrevista es pedirle a este tarot supuestamente porteño que nos diga de qué vamos a conversar dentro del mundo, de este planeta que se llama Valparaíso y que tú has estado investigando. ¿Hace cuánto tiempo? El tema específico mío desde el 2008-2009 por ahí. Mira, comencé. Mira. Y sigo, pero ahora un poco más. El tema específico es la historia de un rincón del puerto, que es la Plaza Aduana. La gente lo llama Plaza Aduana, sí. pero se llama oficialmente Plaza Wheelwright. Por supuesto. Nadie la conoce por Plaza Wheelwright. Pero ahí hay un chascarro, porque resulta que durante muchos años ahí hubo una estatua que se le atribuían a Wheelwright. Entonces sí. Después descubrió que no era nada de Wheelwright. Lo que pasa es que hubo todo esto, es toda una historia larga, porque además las estatuas han viajado por todo el plan de Valparaíso en el curso de la historia. Pero de esa estatua de Wheelwright yo te puedo contar hasta cómo se inauguró, o sea, y que fue una contribución del pueblo porteño, porque Wheelwright no era un cualquiera, sino que era un porteño muy querido. ¿Y por qué eliges ese rincón de Valparaíso? ¿Sabes que yo no lo elegí? Me eligió. Perfecto. No, en serio, y por varias razones. Pero me encontré por otras conexiones con otro ex compañero del liceo que tiene una consultora, y esa consultora estaba preparando un proyecto de remodelación de la Plaza Wheelwright. Y para presentarlo, la ley le exigía ofrecer un
una exploración histórica del lugar. Okay. Y le habían hecho un par de páginas y el gobierno lo encontró insuficiente. Entonces le pidieron, el Estado le pide que vuelva a estudiar. Y justo coincidió que nos topamos por otras cosas con Carlos Arrate. Y Carlos me dice, oye, pero tú eres profesor de historia, me gustaría. Claro, dije yo, pongámoslo. Mira, y así llegas. Y yo siempre he amado al puerto. Yo nací aquí, me crié acá y me acuerdo que mis primeras entradas a la historia del puerto tienen que ver con las historias de mi familia que mi mamá, mi papá y mi abuela nos contaban. Y ella cuando me llevaba, por ejemplo, a hacer trámites, o íbamos al hospital o qué sé yo, al plan, rara vez éramos de Playa Ancha. Siempre me decía, mira, ese lugar pasó esto y esto, eso se dice que esto de acá, entonces como que la historia del puerto, el sentido, no cualquiera capta, ni siquiera los porteños, creo, la mayoría, que cada rincón tiene historia. Claro. Y si tú puedes pasar y no ves nada, ves donde están las dos torres del Muelle Prat, que salen todas las postales, o el ascensor 21 de mayo y listo. Y crees que ya conociste Valparaíso. Fíjate que yo, cada vez que recibo a mis amigos de Santiago, de otras partes del país, que puedo, les muestro un poquito de esos rincones. Y se van alucinados porque siempre nos falta tiempo. Y ven cosas que normalmente no te muestra nadie. Exactamente. Ni te preguntáis qué es lo que hay detrás de eso, de una escala, de una muralla, etc. Y bueno, así como de alguna manera la Plaza Wheelwright te eligió a ti, veamos de qué nos pide hablar. Ahí, Ricardo, usted elija la que estime conveniente y eso nos va a orientar dentro de este océano que es Valparaíso. Ya. Vamos a ver. Y ahí uno se casa solo. Vamos a ver. Oye, me salieron dos. ¿Te salieron ¿Está dos? malo? No, por favor. Es que no me di cuenta. Eso es. Oh, magia. Eso, muestra la cámara, por favor. Mira. Dos. Juro que me salió así. Perfecto. Yo no intenté sacar dos. Una corona de oro, el haz de oro. Perfecto. ¿Y ese qué es lo que es? Mira qué interesante. Te felicito, Ricardo. Dime, yo no sé de Primero que todo, súper bien, salieron dos cartas. ¿Puedo mostrar la otra? Entregarse. ¿Por qué esa no la mostré? Sí, por supuesto. Mira. Perfecto. Joker, dice. Fox Playing Cards. Perfecto. Y el Joker, sabes que yo hace muchos años que no juego a las cartas, así que ni me acuerdo lo que se hace en los juegos de cartas. Perfecto. Pero sé que algo importante eran las dos juegos. Es simpático. Me dices entonces que viste una corona. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo es la descripción de lo que viste? Lo que vi aquí, una corona. Dije una corona de oro, el as. Perfecto. Las tres cosas que dije. Perfecto. ¿Pero quieres que te diga más de esto, de lo que veo? O sea, si quieres, sí, dale. Debajo de la corona hay unos símbolos que son súper Illuminati, que Dios me guarde. Illuminati. Y reconoce que este es el Joker. Claro, pero no tengo idea, porque además tiene otra cosa, aquí dice Fox. Claro. Y arriba es como en oro, en amarillo se ve como el rostro de un zorro, de un gato, no sé lo que es. ¿Qué es? Yo te voy a contar. Empecemos por el principio. Una de las dos cartas que salió, efectivamente, como tú la reconoces, es el as. Y el as de oro. ¿Sí? Los ases son fundamentales. Los ases, ¿sí? No son una carta cualquiera. Sino que claro. Y generalmente se atribuye el oro, obviamente, son los 4 elementos. Los bastos son el fuego, la copa es el agua, ¿sí? Los 4 elementos, claro. del Tao, de las culturas primordiales. La tierra. Ya, ok. No sabía esa conexión. Y eso es. Y en toda su extensión, tierra, es lo concreto, ¿no? ¿Ya? Sí. Y mira qué curioso, porque la otra carta que te salió es el Joker. El Joker en inglés es el bromista, ¿sí? En el naipe español y en casi todos los naipes, el Joker reemplaza a la carta que se pierde, ¿cierto? Es decir, se transforma en muchas cosas. El comodín.
el comodín. ¿Ya? En El tarot, transformista. En el tarot es el... Sí, sí, ¿Ya? sí. Y en el tarot es una de las cartas fundamentales. Es el único que no tiene número. ¿Ya? Claro, es esa combinación del desorientado, pero que al mismo tiempo es el loco. En la actualidad, las personas que tienen desorden psiquiátrico son encerradas. El loco que le achunta. En la antigüedad, ¿Ya? el loco era el chamán, la persona que se... Sí, lógico. Fíjate, Sí. es muy importante. En muchos pueblos. Y curiosamente, como todo en el tarot, y creo que en la vida, Ricardo, el equilibrio. Tenemos la tierra, lo concreto, el as. Y más encima, contrastado con el loco, el que no tiene lugar. ¿El haz de oro es la tierra? Sí, señor. Y la tierra por excelencia. La tierra. Y lo terrenal, lo concreto. Pero te salió la carta con, yo diría que el polo opuesto. Las dos, man. Y es Tengo el vagabundo, yin y el yang juntos. El vagabundo. Y El vagabundo. sí, el vagabundo, el que vive... ¿Te acuerdas del Principito? El nómade, ¿Te sí. acuerdas del Principito? El nómade del cosmos, de Sí. los universos. Sí. Sí, sí. Mira, los dos polos. Está muy bien. Interesante. Yo amo las dos cosas. Y Y en me Valparaíso- encanta jugar, danzar entre las dos cosas. Y en Valparaíso hay algo de esto que ha Sí, salido. demás. Cuéntame, a ver. Valparaíso. Valparaíso es loco y vagabundo desde el principio. Desde el principio que he incorporado a la conciencia occidental. Evidentemente existió la bahía y algo pasó entre los humanos que vivieron aquí antes que llegaran los europeos. Pero desde que aparece en la historia occidental y le he puesto nombre a la bahía de Quintil y a Limapu, porque tiene dos nombres y es muy interesante la pelea que hay entre historiadores y otros escritores, etcétera, cronistas, sobre por qué dos nombres y qué significan los dos nombres. Pero desde entonces, bueno, llega aquí gente que es tan vagabunda como los españoles que navegan. En ese tiempo venir a América era como ir a Marte, o más. Claro. Y además tú arriesgabas la vida entera, no sabías si algún día volverías a España o a Europa. Entonces el vagar por los mares en busca de la nueva tierra. Fíjate tú que en ese tiempo no es cierto que fueran puras utopías de Tomás Moro, de Campanella, hacer una nueva Europa o una nueva cristiandad o un nuevo mundo. La expresión nuevo mundo significa no solamente que se encontró un continente nuevo, sino que en el alma y en el corazón de esa gente, de todas las clases sociales, clérigos, laicos, lo que fueran, estaba una ilusión compartida. La ilusión como hacer de nuevo todo, porque encontraban que Europa estaba gastada y quemada, vieja y corrupta. Entonces, rehacer la utopía no era solamente cosa de intelectuales o de teólogos de santos como Tomás Moro, o de teólogos, diríamos, en el siglo XX, sino que era cosa de la gente. Y por lo tanto, ellos también buscaban una nueva tierra. Y en ese sentido, Valparaíso también entra en esa situación, vista desde el lado europeo. Y me pongo en el lugar de los changos y de los otros. Que estaba. Claro, y ellos también eran seminómades. Mira. La caleta de Valparaíso era una de las tantas caletas de ruta y de estaciones. Por lo tanto, no es que fueran una urbe. Ellos vivían moviéndose por las costas, de caleta en caleta, y su hábitat era el mar. Eran pescadores. Casi pocos se metían al interior de la región. En el interior habían otros indios. De hecho, muchos más urbanos como los incas que dominaban. Más sedentarios, hay más sedentarios, claro. En cambio el indígena propiamente de la ciudad de Valparaíso era también esto. Mira. Nómade del mar y de las caletas, del pescado y etcétera. Mira, entonces la combinación de las algas. representa de alguna manera este puerto hasta el día de hoy, que puerto. Y Tierra Oro, yo creo que está escondido en la palabra Valparaíso.
Pero además, con todo esto que te digo yo, que los europeos traían de querer encontrar un nuevo mundo donde existiera no solamente el oro material, sino el oro de una vida nueva. Entonces, tierra y oro, mucho. Perfecto. Los más, ¿cómo diríamos?, vastos de los españoles y los europeos, porque no solo españoles llegaron, Sí. entre los conquistadores ya, y después en la segunda oleada de la aristocracia castellano-vasca, que son los ricos actuales de Chile, muchos otros europeos que no eran españoles llegaron, pero entre los que tenían búsqueda rasca, digámoslo así, Sí. era encontrar el oro literal, po. De hecho Marga eran las minas de oro de los primeros conquistadores de Valdivia, Sí. muy cercana a Santiago, por lo tanto era una gran esperanza encontrar mucho oro, y de hecho sacaron bastante, parece, pero lo agotaron. Sí. Marga. Sí. O sea, la búsqueda de oro tiene varios sentidos, Sí. pero también está el otro oro, que es el paraíso, Claro. que es como un oro interno, que los españoles querían y los europeos querían encontrar. Así que encaja, pero aparte de eso mi investigación es súper vagabunda y también es súper oro. Yo sé que tengo un oro ahí guardadito. Hay algo muy porteño a propósito de vagabundos. Sí, por Wanderers. Perfecto. Claro, y de hecho está conectado a la Plaza Aduana, ¿sabías tú? Ya, cuéntame. No te voy a contar todos los detalles, pero sí, fíjate tú que eso surgió como, primero, los cabros chicos y los lolos, los adolescentes que veían jugar en el muelle y en la costanera, que en ese tiempo era mucho más adentro de lo que es hoy. Claro. Estamos hablando de 1890 más o menos, ¿no? Se había ido avanzando, pero todavía le faltaba el pedazo de las ampliaciones de los últimos años del siglo XX. Y entonces, en eso, entre medio de los sacos, de las tinas, de las carretas, de la mugre de los caballos, habían adoquines. Clásico. Estaba pavimentado de adoquines, eso era un gran lujo en la época. Piénsese que la ciudad, la mayor parte de la ciudad no tenía pavimentación. El Estado había invertido en todo esto del puerto y borde costero, y había que pedir poco menos que permiso al Congreso para mover un adoquín, porque era inversión del Estado, ¿no? Y bueno, en ese ambiente lleno de animales, de cargadores, de vendedores, de gente común y corriente que iba a la orilla del mar a pasear y que en verano llenaban todo eso porque era el paseo de la ciudad. De hecho era algo que quedaba de la playa que duró 400 años casi, que era la playa de Valparaíso. Perfecto, en ese sector, ahí. Ese y hasta la altura de la actual Plaza Sotomayor. Todo eso era una playita larga. Imaginémonos algo así como el que conoce Orcón, Ya. esa punta de Orcón con rocas que tú, con una, claro, pero tú toda esa playita ahora amplíala como si fuera más grande. Mira, llegaba. Eso era Valparaíso. Claro que sí. Y esa punta era la punta de lo que hoy es la base perdida del Cerro Artillería, donde baja el ascensor. Y bueno, en fin, me estoy yendo, pero no, el ascensor 21 de mayo, el ascensor Artillería se llama. La gente de Playa Ancha a veces lo llama 21 de mayo. Perfecto. Yo nací en Playa Ancha. Por eso el nombre oficial es Artillería, porque el cerro mismo no es Playa Ancha. Es un cerro que tiene otro nombre, igual como pasa con el Cerro Concepción y Alegre. Mira. Y la parte de abajo, que era la más habitable y usable durante mucho tiempo, por siglos, porque estaba muy cerca del centro de la ciudad, era Artillería. Y se llamó así después, pero originalmente se llamaba Cerro San Antonio. Pero voy a volver al Wanderers, Ok. al vagabundo. Sí. Los niños y adolescentes veían entre medio de todo ese escenario de costanera y en el empedrado, así aparecen las crónicas, jugar a la pelota a los gringos marineros que bajaban de los buques. Claro que sí. Claro. Veían el fútbol por primera vez, en la segunda mitad del siglo XIX. Mira. Y entre otras cosas también así se daba el box,
clandestinamente ahí entre medio de todo eso, las primeras... Bien, entonces los chicos empiezan a ver esto y lo empiezan a imitar. Los más high habían hecho su Wanderers de Viña. Claro, hay un Wanderers en Viña. Sí, de hecho, las colonias más vinculadas a los gringos ingleses o a otras colonias, habían hecho ya equipitos de Lolo High, digámoslo así. Pero los chicos del puerto veían esto y empezaron a jugar a la pelota en el mismo empedrado. Mira. Así nació el Wander. Como un grupo de amigos sí, y se dice que incluso puede que hayan tenido sus partidos en el mismo adoquinado de la plaza Aduana Wheelwright, antes de formar propiamente el club. Y cuando finalmente se deciden a fundar el club, se reúnen unos metros más arriba de la plaza de Bustamante con Carampangue, en la calle Carampangue, en la casa de uno de ellos. Y ahí hacen está en el acta. En este momento no me acuerdo el número de la calle, de la casa, pero no es mucho más arriba, digamos, de la esquina de la aduana con Bustamante, en la plaza, en Carampangue, en una de las dos veredas. Y ahí nace, y ahí se forma, se funda el club de Lolos, digamos, porque en ese tiempo eran puros jóvenes. Entonces, en este rincón que uno podría pensar que tiene un par de historias, es prácticamente un mundo, ese rinconcito que tú te has dedicado a estudiar. Yo, claro, por eso me quedé pegado a la investigación, porque no bastó lo que la consultora necesitaba para presentar, que presenté mucho más de lo que tenían, porque además yo fui descubriendo cosas que ni yo sabía que estaban ocultas, porque es parte como de lo que yo llamo la pequeña historia. La historia local. Es que lo que pasa es que una plazoleta ni siquiera originalmente era una plaza. Es un triángulo muy chiquitito. Sí. Pero por ahí pasan todo. O sea, no, digamos, es una manera de decir, pero muchísimo. Sí. Y muchas cosas ocurrieron ahí. Y algunos, claro, estuvieron 1 o 2 días, pero pasaron. Por ejemplo, Higgins. Tengo la prueba documental. Mira. Sí. Mira. Claro, y quién sabe cuántos más que yo no he podido descubrir, pero hay mucho que ocurrió ahí. Lamento que haya sido breve, siempre el tiempo, no sé si en televisión, pero en internet sigue siendo muy acotado, pero nos quedó claro de que Valparaíso es un mundo, incluso esta plazoleta tan pequeña contiene tanta historia. Miles. Nos quedamos cortos, pero eso va a motivar a los cibernautas, ¿no es cierto?, a que se contacten con Ricardo. Vamos a poner alguna manera de contactarnos con Ricardo para quienes estén interesados en saber más de esta historia. Y bueno, pues le agradezco a Ricardo su presencia y también, ¿no es cierto?, el que ustedes hayan visto este nuevo programa de El Camino es la Mesa. Muchas gracias. Deals the cause as a meditation. Those he plays never suspect. Doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer. Sacred geometry of chance.